Señor presidente de la Corte Suprema, quien me ha solicitado que informe lo que sea pertinente y que esté relacionado con las funciones propias del Poder Judicial. La cuestión que se ha planteado a nivel de reclamos o quejas de algunas autoridades del Gobierno y de parlamentarios respecto de la situación que se produce actualmente con motivo de las resoluciones que dictan los organismos pertinentes de la Comisión de Libertad Condicional del país. Explico que esta ley que le entregó esta atribución al Poder Judicial a través de estas comisiones especiales es una ley que fue informada por el Poder Judicial en el año 2011 desfavorablemente. Y lo informó desfavorablemente porque consideraba que este era un tema de alta controversia y porque, en el fondo, lo que requiere el país en materia de control del cumplimiento de las penas son tribunales de ejecución de la pena. Y, por lo tanto, no le parecía sustituir las funciones que tenían los seremis de justicia en orden a resolver las cuestiones de la libertad condicional, que es un cuerpo legal de muy antigua data y que se ha aplicado en el país desde mucho tiempo, con la salvedad que solo a partir del 2012, más o menos, o 2013, pasó esa atribución a estas comisiones de libertad condicional formadas por jueces de las distintas jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones del país. Quiero señalar que el motivo que tuvo el Ejecutivo de proponer el cambio se basó principalmente en el fin de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento y inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en lo que se registra un promedio aproximado del 60% de la sobrepoblación penal. Y por lo tanto era una cuestión previa que planteó el mismo Ejecutivo respecto de esta situación de sobrepoblación carcelaria y que, como es público notorio, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado actualmente. Se añadía en el mensaje de la modificación que la intervención unilateral y decisoria de los secretarios ministeriales de Justicia en la concreción a este derecho de la libertad condicional se ha traducido con el tiempo en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial y viene arrojando desde hace largo tiempo dudas acerca de la objetividad que guía un proceso que resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario y fomentar la rehabilitación y reinserción de los condenados. Eso fue la razón que motivó el cambio de la decisión de las libertades condicionales. Por lo tanto, no se creía que los secretarios ministeriales de Justicia estaban cumpliendo adecuadamente sus funciones y, por lo tanto, creían de que no se daban los supuestos objetivos para obtener o no obtener la libertad condicional. Y se expresa entonces que se pretende que la decisión sobre la condición de la libertad condicional se guíe por criterios eminentemente técnicos vinculados con la pertinencia de un tratamiento extramuro para el condenado, al haber evidenciado el condenado indicios ciertos de resocialización y rehabilitación. Y por lo tanto, esta es una función que se le entregó a los jueces para dar una solución, de alguna manera, al exceso de la sobrepoblación penal dicha por el órgano legislativo. Y por lo tanto, lo que tenían que hacer los jueces es precisamente hacer operable este beneficio, o mal llamado beneficio, de la libertad condicional. Eso es lo que han hecho los jueces o están haciendo los jueces a partir del año 2013 de vigencia de esta ley aproximadamente. Y por lo tanto los jueces se han basado únicamente en criterios de objetividad tal cual la ley lo disponía. Y por lo tanto los jueces deciden en esta materia sobre la base de una proposición de un órgano
vinculado al Ministerio de Justicia, que es Gendarmería, quien propone, de acuerdo a niveles de conducta, a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos objetivos que la misma ley establece, son aquellas personas que tienen derecho a obtener el beneficio de la libertad condicional. De tal modo de que aquí no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión. Hoy por hoy el sistema está operando y por supuesto que llama la atención que opere en mayor medida que en épocas anteriores, porque como ya lo expliqué, los seremis de justicia no otorgaban las libertades condicionales por carácter subjetivo y no objetivo. Y por lo tanto, el Poder Judicial se hace un deber de explicar a la ciudadanía de que las personas que obtienen este beneficio lo han sido porque ha sido propuesta por un órgano dependiente del Ministerio de Justicia que ha vigilado al recluso, ha entendido que cumple los requisitos de tiempo, de estudio, de trabajo y, por tanto, de cumplir todos los requisitos que exige la ley. Y esa objetividad se cumple en la medida que estas personas tengan los requisitos que se han señalado por la ley. En este entendido, en consecuencia, aquí no hay una segunda intención como irresponsablemente se ha tratado de señalar en algunas comunicaciones de prensa dada por algunas autoridades del gobierno. Simplemente se está cumpliendo lo que la ley ha señalado, con la prevención que ya el Poder Judicial había dicho sobre esta materia, porque en este momento la sobrepoblación carcelaria no ha disminuido a partir de la fecha en que se propuso esta modificación y porque además los organismos internos de justicia no cumplieron su cometido en su tiempo. Eso pasa porque quien propone el número son las autoridades de Gendarmería y por lo tanto los jueces lo único que revisan es el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley. Y por lo tanto, si se proponen, estamos hablando en todo caso de un número insignificante en relación a la población carcelaria. Aquí no salió todo el mundo libre como se pudiera pensar. Yo no he sacado estadísticamente el monto que representa la persona que obtiene la libertad provisional. Y tratándose de Valparaíso, hay que considerar que la comisión trabajó no solamente sobre Valparaíso, sino que de todos los centros penitenciarios que hay en la región de Valparaíso, que comprenden muchos establecimientos penitenciarios. Y por lo tanto no ha habido un exceso respecto a esta materia. Y ahora el sentido de esta ley es darle una oportunidad a personas que han cumplido entre más de la mitad y algunas veces los 2/3 de las penas, la posibilidad de que cumplan la pena en libertad, porque están sujetos a medidas restrictivas de su vida personal controlada por personeros del mismo Gendarmerías de Chile. Y por lo tanto, ellos, cumpliendo el resto de pena, van a suponérsele por la ley, no por los tribunales, que han cumplido la totalidad de la pena impuesta por los tribunales. Bueno, yo no sé cuáles han sido las razones que ha tenido la ministra de Justicia para hacer esa explicación. Yo estoy dando las cifras concretas que se manejan a nivel del Poder Judicial, que lo hace de manera seria en entregar cuál es la verdad
real basado en estadística e información fidedigna, con procedimientos objetivos, plenamente establecidos. Toda esa información de la libertad condicional puede ser verificable y en rigor, la Corte Suprema ha conocido incluso de resoluciones negativas de la Comisión de Libertad Condicional y ha acogido recursos de amparo para otorgarle los beneficios también a las personas. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que todos tenemos presente, pero el sistema está establecido de alguna manera. Todas las personas tienen alguna vez la oportunidad de salir en libertad, cumpliendo totalmente la pena o cumpliéndola de la manera como dice la libertad condicional. Eso no significa de que el sistema asegure de que esas personas no puedan cometer delitos. Ya sabemos las altas tasas de reincidencia que operan en este país, sobre todo aquellas personas que llevan mucho tiempo presas. Generalmente más del 60 o 70% de esa población reincide. Pero eso no es un tema que le corresponde al Poder Judicial, sino que es una política pública que debe ser manejada a otro nivel. ¿Cómo? No le entiendo, no lo escucho, por favor. Bueno, el Ministerio de Justicia, que de alguna manera, no digo controla, sino que tiene intuición sobre la Gendarmería de Chile, sabe perfectamente que los reglamentos carcelarios son dictados por esa esa Secretaría de Estado. Y por lo tanto el rigor de la calificación pasa por un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Si ese rigor no se cumple, ninguna culpa tienen los jueces de considerarlo como fidedigno para aplicar el beneficio.